Ahí está ya listo. Muy bien, pues vamos a empezar, hermanos, y vamos a hacer una oración. Señor Padre bendito, gracias te damos, Señor, por darnos nuevamente esta oportunidad de despertar, de poder haber hecho nuestras actividades, de que nos dices un sostén, nos dices un alimento que llevamos a la boca. Gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de estar aquí en el estudio. Gracias porque nos regalas este tiempo y has quitado toda barrera para que podamos estar aquí aprendiendo de tu palabra, escuchándola. Te quiero dar las gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, que pongamos atención, que nos des sabiduría e inteligencia, Señor mío, para que podamos entender y podamos llevarla a cabo. Que pongas palabras en los hermanos que van a dar este estudio, que puedan ellos dar la explicación y que podamos entenderlo, que tú tengas el control, Señor mío, de este estudio y de nuestras vidas. Gracias porque falta un día menos para llegar a tu presencia, Señor Padre bendito. Te quiero dar las gracias y te pido todo esto, Señor mío, que todo salga conforme a tu voluntad, Señor mío. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches, Miki. Bueno, pues vamos a darle que es mole, mis hermanos. Hoy vamos a ver capítulo 19 y capítulo 20. Nada más tratando de recordar un poquito dónde nos quedamos. Recuerdan que capítulo 17 es la gran historia de David contra Goliat, ¿no? Cuando nadie daba un centavo por David, Dios estaba con David y bueno, conocen la historia cómo mató al gigantón ese, ¿no? ¿Qué había prometido Saúl al que matara al gigantón? ¿Qué le había prometido Saúl? Dinero, esposa. Su hija. ¿Le prometió que, Brendis? No te escuché. Te anda fallando, creo, tu internet. A ver, tú, Armandito, ¿qué le Le prometió? había prometido casarse con su hija, la mayor. Le iba a dar a la hija mayor por esposa y aparte le iba a condonar los impuestos. Bueno, no iba a pagar ya impuestos. ¿Y cumplió Saúl? No cumplió. No. Ya cuando se trataba de cumplir ya se la había dado a otro. Y después, en el corazón de Saúl cada día se anida más la idea de acabar con David, de acabar con él. Y cada vez está más celoso y conforme más celoso y temeroso está, más cruel se está volviendo con David. Y empeñado en acabar con David, le dice que le va a dar la segunda hija, a Mical, la hija menor, pero a cambio de 100 prepucios de los filisteos. Y esperando que los filisteos lo mataran a David. ¿Y cuál? No solamente no mató a David, sino que trajo el doble de prepucios. Ya no le quedó a Saúl más que darle a su hija Mical, con la esperanza de que eso sirviera de lazo para acabar pero realmente lo que quería era, pues acabar con David, ¿no? Pensando que al ser su yerno lo podía tener más checadito. Quizá Mical iba a colaborar con él, como Jonatán, pero le salió el tiro por la culata porque Jonatán había mostrado ya lealtad a David y Mical amaba verdaderamente a David. Entonces se le cebó a su plan a Saúl y sus celos seguían, ahora sí que los celotes seguían a peso. Y así es como arranca el capítulo 19, con Saúl cada vez más decidido a acabar con David. Así que vamos a ver capítulo 19, ahí tengan sus Biblias, síganme con la lectura. Déjenme aquí proyectar esto para irnos juntos. A ver si ahí les llega ahorita la pantalla. Bueno, mientras llega la pantalla, porque ya saben que de que el internet se pone sus moños. Y eso que estoy con Total Play, ¿ve? Bueno. Ahí está ya. Ahí les llega la imagen ya.
No, todavía No, Todavía no les llega. ya. Ah, ahí está. Bueno, vamos a leer del 1 al 7. Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Ahí está ya. Sigue empeñado en matar a David. Luego dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Ya hablamos que esto de amar a David y el amor que había entre Jonatán y David no es como la teología liberal lo quiere poner como que era amor de homosexuales, sino era una verdadera amistad, era amor fraternal. Porque Jonatán había comprendido ya que realmente David era el heredero, el elegido de Dios, ¿sí? Aunque a él le tocaría heredar la corona de Saúl, él reconoció que todas las cosas que estaba haciendo David era porque era el elegido de Dios. Lo mismo que Mical pudo haber visto en él al elegido. Bueno, y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del... Ay, perdón, ya me fui mal. Espérenme. Comienzo desde el 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Entonces, aquí Saúl vemos que está decidido a matar a David, ¿sí? Pero como que Jonatán no cree que su papá sea capaz de eso, ¿no? Porque dice, mira, si mi papá quisiera hacer eso, yo me enteraría, ¿sí? Él no me va a ocultar nada, ¿sí? Pero, y le dice, yo voy a hablar bien de ti a mi padre. Así que voy a hablar cosas bonitas de ti. Pero todo lo que estaba diciendo David era cierto. O sea, expuso su vida al pelear contra el filisteo, derrotó al filisteo. El mismo Saúl se alegró. Ahora, más que nada, ¿por qué quieres matar a David? ¿Qué cosa ha hecho David como para que merite que mates a David? ¿Y qué dice Saúl? No te preocupes, Jonathan. David no va a morir. Sí, fíjese, porque lo dice claramente en el 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. ¿Sí? Esto iba a cumplirlo Saúl. Evidentemente que no iba a cumplir él. ¿Sí? La cosa es que como que Jonatán y David se la creen. Ok, ya el rey ya juró que no me va a matar. Bueno, hasta ahí parece que todo va bien. Pero si continuamos leyendo, vamos a ver cómo se le olvidó lo que había dicho a Saúl. Dice, entonces ya mandan a traer a David y otra vez está delante de Saúl David, pues volviendo a sus quehaceres de tocar el arpa y todo. O sea, se entiende que transcurre un tiempo, no nos dice cuánto. ¿Sí? A la corte. Exactamente, David vuelve a la corte, otra vez tocaba el arpa para Saúl, etcétera. Y luego hubo guerra nuevamente, dicen en el 8, después hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. Y huyeron delante de él. Después, ya saben, para variar, otra vez están del chongo con los filisteos, otra vez viene la guerra, ¿sí? Y dice, déjenme cambiarle aquí, ahí está. Y después de que regresa de la guerra, David dice, peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Aquí vemos a Saúl nuevamente como que anda rayando ya en la paranoia de tantos celos y el temor que le tenía a David. Y vean la diferencia de edad. Uno era el rey de mayor edad y otro era pues, una adolescente. Y es primera vez que lo intenta hacer
Saúl. Ya lo había intentado antes, ¿se acuerdan? Ya lo había intentado matar 2 veces con la lanza. Pero nuevamente vemos aquí como, digo, Saúl está muy cerca de David como para que errara el lanzazo, ¿no? Yo creo que ahí Dios estaba obrando para darle a David una agilidad felina para que rápido se moviera, ¿no? Pero David llega a la conclusión, no, este sí me quiere ver muerto, ¿sí? Definitivamente me quiere ver muerto, ¿sí? Y bueno, no le queda más que salir huyendo a David. Déjeme ya, aquí sigue. Oye, Lole, aquí no entiendo. ¿Y el espíritu malo de Jehová salió? ¿Cómo está eso? ¿Desde Saúl o cómo? Bueno, acuérdate que aún los demonios están bajo el control soberano de Dios. Y Dios puede utilizar hasta a un mismo demonio para sus propósitos, ¿sí? Entonces, aquí es un demonio, dice un espíritu malo de parte de Jehová, se está refiriendo a un demonio. Acuérdate que el mismo caso pasó con Pablo. El aguijón, el que le infligía el dolor del aguijón era un espíritu malo, ¿sí? Un mensajero de Satanás le llama. Entonces, Dios aún en su soberanía puede utilizar a un demonio, ¿sí? Para un propósito. En este caso está utilizando un demonio para atormentar a Saúl. Y cada vez que el demonio atormentaba a Saúl, pues ahora sí que salves el que pueda, porque se le botaba la canica, pero feo a Saúl, ¿no? Oye, pero cuando tienes al Espíritu Santo se supone que no puede entrar ningún demonio, ¿no? Aquí lo que pasó es que ya no estaba el Espíritu de Dios en Saúl. Ya no, ya habíamos visto cómo el Espíritu Santo ya se había retirado de Saúl, ahora estaba en David, ¿sí? Entonces, ¿sí me explicó, Uriel? Sí, sí, entendido exactamente. O Gracias. sea, Dios, acuérdate, mira, en Apocalipsis, acuérdate, ¿cuántas veces utiliza Dios demonios para sus propósitos? Aún hasta los demonios están bajo el control de Dios, ¿ok? Y en este caso es lo que está pasando. Dios permite que este demonio esté atacando a Saúl, y entonces a Saúl como que se le bota la canica cada vez que lo atacaba. Tan es así que quiso a lanzar a David. Podemos decir que tenía ciertos síntomas de un esquizofrénico, Pues sí. que de repente veía cosas o sus emociones estaban. Pues sí, por un lado lo atormentaba el demonio, y por otro lado sus celos enfermizos y su coraje hacia David, ¿sí? Estaba conjugándose todo para que Saúl actuara de esa manera. Ya estaba en plena decadencia Saúl. Ok. Entonces David llega a la conclusión que patitas para qué las quiere. Entonces David dice, sale huyendo de ahí y se escapó aquella noche. Entonces dice, Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, ¿sí? Y lo matasen a la mañana. Dice, mas Mical, su mujer, avisó a David. Acuérdense que Mical, la hija de Saúl, sí amaba sinceramente a David. Obviamente que le va a dar aviso a David. Dice, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Pues apenas a tiempo, porque tempranito ya le iban a caer a David, ¿sí? Ahora van a llegar los guardias, los mensajeros de Saúl, y vamos a ver la sorpresita que se encuentran. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. ¿Sí? Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. A ver, déjenme ver. Esa es la escena, miren. Ahí, esto que se ve aquí, este bulto, digamos, era la estatuilla esa que, pues la imagen que tenía ahí Mical, ¿no? Que mucho se ha hablado de por qué tenía una imagen, que si era idólatra. Bueno, la cosa es que lo utilizó para hacer la finta de que David estaba ahí durmiendo. Y les dice, David está enfermo, no se lo pueden llevar, está enfermo. Entonces lo disimuló, pero David ya había escapado. Cuando van a ver, pues se dan cuenta que era una estatua, ¿no? Y cuando se entera Saúl de lo que hizo la hija, ¿sí? Dice, y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. O sea, si está enfermo, no está enfermo, no me importa. Si está enfermo, tráiganselo con todo de cama porque lo voy a matar. Fíjense ya hasta dónde estaba ya rayando Saúl en disvariar, ¿sí? Ok.
Cuando los mensajeros entraron, he aquí que la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. O sea, pues ahora sí que para librarla a ella, echa ahí una mentira, ¿sí? Porque realmente ella quiso ayudar a David, pero ahora sí que el temor a Saúl, conociéndolo, dijo, es que me amenazó de muerte si no lo dejaba escapar. 18, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. A ver, déjenme aquí cambiarle ahí. Ok, vamos a esta escena. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot de Ramá. ¿Sí? Así que buscó alojamiento ahí con Samuel. ¿Dónde más podía estar seguro más que con el portador de la voz de Dios, ¿no? Con Samuel. Y seguro entre comillas, porque vamos a ver que ni ahí estaba seguro que digamos. 19, y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel que estaba allí los presidía. Entonces recuerden, ya se le escapó David a Saúl, ¿sí? Y se entera que está en Ramá. ¿Quién vivía en Ramá? Samuel. Ahí tenía su escuela de profetas, ok. David va para allá y se entera Saúl que está allá en Ramá y manda mensajeros para que traigan a David, ¿sí? Ok, cuando van los mensajeros bien decididos a cumplir las órdenes de Saúl, surge un cambio inesperado en ellos, ¿sí? Y cualquiera decía como por arte de magia, pero no, es Dios el que está detrás de todo eso, protegiendo a su siervo David. Entonces dice, ¿dónde me quedé? 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. Fíjense cómo el Espíritu de Dios toca a los mensajeros, y si ellos iban con la idea de atrapar a David, de repente diríamos de como por arte de magia, así entre comillas, comienzan a profetizar. O sea, se vuelven, digamos, blancas palomitas de repente, ¿no? Pero era por la acción del Espíritu de Dios que había venido sobre ellos, ¿sí? Y entonces, en lugar de atraparlo, se ponen a profetizar ahí también con ellos, ¿sí? De esto se entera Saúl, dice 21. Y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. O sea, manda una segunda comitiva y pasa exactamente lo mismo. Van decididos a traer a David y van llegando y empiezan a profetizar otra vez, al igual que todos. 21, cuando lo supo David envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. O sea, manda 3 grupos de mensajeros y a los 3 les pasa lo mismo. ¿Sí? Se ponen a profetizar en vez de atrapar a David. 22. Ya esto ya no le gustó a Saúl, ya dice, ya esto ya es mucho, dice, voy a tener lo que hacer yo mismo, dice. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí que están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot de Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí que se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Ok. Si resumimos este capítulo, podemos decir, Saúl está empeñado en matar a David, ¿sí? Pero aquí vemos aquí que se cumple lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios estaba con David, ¿qué podían hacerle los hombres? Nada. Aunque humanamente decíamos, no, pues pobre David hasta aquí llegó, ¿sí? Vemos cómo Dios tiene aún a todos bajo su control. A los que iban bien decididos, ¿sí? Acabar con David, Dios así, el Espíritu de Dios los toca y en lugar de que vayan y atrapen a David, se ponen a profetizar. Manda un segundo grupo, pues Dios hace exactamente lo mismo. Un tercer grupo, Dios hace exactamente lo mismo.
Y diciendo Saúl, bueno, ahora voy yo, ¿sí? Sintiéndose que con él estaba segura la captura de David. Llega y pregunta, ¿está aquí David? Sí, ahí está con Samuel. Pues hasta aquí llegaste, David, ahí va pensando. Cuando de repente dice el Espíritu de Jehová también viene sobre. Y en lugar de ir y acabar con David como era su intención, también se pone a profetizar, ¿sí? Tan así que la gente se sorprende cómo Saúl entre los profetas profetizando también, ¿sí? Obviamente que este incidente de que los mensajeros y que Saúl, en lugar de atraparlo, estén profetizando bajo la influencia del Espíritu, David dice, pues ahorita es cuando, dice, ahorita es cuando voy a tener que salir huyendo ahora de aquí, ¿sí? Y lo primero que va a hacer es ir y buscar a Jonathan. Pero bueno, de eso nos va a platicar Armandito y ya al final comentamos qué lecciones aprendemos de todo esto, ¿sí? Pero entonces, te paso la estafeta, Armandito, continúale cómo se continúa la historia esta que está, por demás, escalofriante. Muy bien. Sí, hermanos, empezamos con el capítulo 20. Es el versículo 1. Después, David huyó de Nairot en Ramá y vino delante de Jonathan y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Ya que Saúl estaba, bueno, le había caído el espíritu de Jehová. A Saúl estaba profetizando. Al parecer quedó tirado, tendido en el suelo, y aprovechó David para escapar de Naiob, y fue directamente al palacio a buscar a su amigo, a su cuñado prácticamente, su amigo, pues su hermano, porque venían como hermanos, Jonathan, y a quejarse, ¿no? Porque de alguna manera él quería salvar su vida, pero no sabía por qué, no entendía el por qué Saúl quería matarlo, y le dice a Jonathan, bueno, ¿yo qué he hecho? ¿Qué maldad he hecho contra tu padre que trata de acabar con mi vida? En el versículo 2, vemos lo que le contesta Jonathan. Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me las descubra. ¿Por qué, pues, no me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Jonathan, tratando de disculpar la actitud de Saúl, su padre, le dice a David que no se preocupe, que él estará al tanto de lo que vaya a acontecer, ya que su padre pues nunca le ha ocultado lo que tiene pensado hacer. Pero David en este caso le contesta en el versículo 3, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. O dirá, no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David estaba seguro que de alguna manera Saúl iba a ocultar las cosas a Jonathan, no tanto para que no se afligiera, sino para que no fuera a prevenir a David y frustrar a sus fechorías, ¿no? Entonces, trata de convencer a Jonathan que su padre es astuto y que no va a confiar en Jonathan para decirle qué es lo que va a hacer. En el versículo 4 nos dice, y Jonathan dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Aquí Jonathan está, sabemos que tiene una amistad incondicional. Y Jonathan trata de calmar a David, diciéndole que él hará hasta lo último, o lo que David le pida, con tal de que él esté a salvo. Después vemos aquí en el 5 que dice, y David respondió a Jonathan, he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú
dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que le dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y si él dijere, bien está, entonces, si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Esa noche se iba a celebrar una fiesta anual en el cual se iban a reunir tanto el rey Saúl como su familia y aparte pues los principales del ejército, ¿no? Los capitanes principales. Se acostumbraba que todos estuvieran presentes y en este caso empiezan a formar una especie de plan o una estratagema para poder librarse en ese día y saber las condiciones en las cuales está Saúl. Si en este caso, pues van a decir una mentira, ¿no? Van a proponer que David más bien, le dice a Jonathan, mira, dile a tu padre que tuve que ir a la casa de mis padres, mi hermano, como él era el hijo menor, todavía podía obedecía las órdenes de sus hermanos mayores. Vino mi hermano a proponerme que fuera a la casa a celebrar la fiesta anual con ellos. Se acostumbraba a celebrar la fiesta, no nos menciona aquí qué tipo de fiesta era en aquel entonces, o cuál era la fiesta, pero pues se celebraba, ¿no? Cada año. Se dice aquí que es la fiesta de la luna nueva. Esta es cada mes. Tengo entendido que es cada mes. Entonces, de alguna manera, lo estaban previniendo para saber las condiciones en las que se encontraba Saúl. En el versículo 8 me contesta, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de que me lleves hasta tu padre. David le está diciendo a Jonathan que tenga misericordia de su siervo, porque lo que más le dolería a David es que la traicionara llevándola en presencia de su padre. Él prefería mejor que Jonathan lo matara en ese momento a estar en la presencia de Saúl, a que lo llevara en la presencia de Saúl. Jonathan le contesta en el 9, y Jonathan le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonathan, ¿qué me dará aviso si tu padre te responde ásperamente? En el 11, y Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonathan a David, Jehová Dios de Israel sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultara bien para con David, entonces enviaría a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Aquí Jonathan le explica que van a formar el plan, que está de acuerdo con David. Van a formar un plan acerca de cómo pues David se va a esconder durante ese tiempo, los 3 primeros días. Y si hay buenos resultados, Jonathan le va a proponer a Saúl o va a hacerle algún comentario acerca de la vida de David o qué piensa de David. Si hay buenos resultados, si hay buena respuesta, se lo hará saber. Pero si hay mala contestación o si hay malas intenciones de parte de Saúl, igual se lo haría saber.
vamos a ver de qué forma. Me quedé en él. Y además le dice Saúl, Jonathan, que Dios o Jehová esté contigo tal como estuvo con mi padre. Sabemos que David ya contaba con el Espíritu de Dios y a Saúl lo había abandonado. Entonces, Jonathan se da cuenta o es tan inteligente que él sabe que David es el próximo rey de Israel y que es el próximo ungido. Y por desgracia, pues su padre ya no cuenta con la presencia del Espíritu de Dios. Pero es tanta la amistad que tiene por David y que hace hasta lo imposible por protegerlo. Vemos aquí en el 14. Si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Aquí van a hacer un pacto. Aquí Jonathan le va a proponer un pacto de hermanos y de casa. Vamos a ver ahorita lo que sigue. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Hicieron un pacto en el cual Jonathan le proponía a David que si algo pasaba, que si algo sucedía, pues que tuviera misericordia de él y de su descendencia, de toda, de su familia, que pidiera incluso a Jehová que no muriera Jonathan, ¿no? Que viviera, pero que si algo le pasaba, si llegaba a morir, que tuviera misericordia de su familia. Y aquí lo vamos a ver después, en segunda de Samuel, Jonathan tiene o perdona la vida a uno de los hijos de Jonathan por la amistad que tenían, por el pacto que habían hecho entre la casa de David y la casa de Jonathan. Dice en el 17, Jonathan hizo jurar a David otra vez porque lo amaba, pues la amaba como a sí mismo. Bueno, ya vimos aquí cómo se hizo el juramento. El 18, luego le dijo Jonathan, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Esel. Iban a celebrarse la fiesta de la luna nueva y como ya habíamos mencionado, iban a estar reunidos toda la familia del rey, de Saúl y sus hijos, más aparte todos los capitanes y la guardia, pues el ejército, ¿no? Los principales del ejército. Pero David no iba a estar, iba a estar ausente. Vamos a ver por qué. Dice, luego dijo Jonathan, vamos a ver, en el 20, perdón. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera el criado, he allí las saetas más cerca de ti, perdón, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he aquí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová de entre nosotros dos para siempre. Les propone el plan Jonathan. Si no hay ningún problema, él va a avisar a manera de contraseña, tirando unas flechas y mandará a su siervo a recogerlas. Si las tira cerca de donde está David, cerca del muchacho, y le va a decir recógelas, incluso
David las puede recoger y puede salir sin problema, porque sabrá que no hay nada en contra de David. Pero si las tira lejos del muchacho, lejos de David, y si Jonathan le gritara, búscalas, ven más allá, están más allá de ti, significaría que hay peligro y que entonces tenía que escapar David, porque de lo contrario estaría en juego su cabeza, porque Saúl estaría dispuesto a matarlo. Y como vamos a ver más adelante, en el 24, David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer el pan. Eso de comer pan significa que pues las viandas, ¿no? Lo que se acostumbraba a comer, y más si era el rey, pues muy buenas viandas, me imagino. Pero el hecho de compartir el pan y la sal es una manera de decir que están invitados a comer, ¿no? A la cena. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonathan se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Se menciona que era la costumbre que el rey se sentara en la silla que está al lado de la pared, del lado izquierdo. Y esa era una costumbre, era costumbre de la realeza. Y cada uno pues ya conocía su lugar, ¿no? Donde sentarse. Jonathan se levanta al momento en que entra el rey, al momento que entra Saúl, no porque fuera su padre, sino porque era pues el rey. Se le debía pues había un cierto respeto, ¿no? Como se debe de, como hay con las autoridades. Ya que todos se sentaron, se dieron cuenta que pues el asiento de David estaba vacío. Vamos a ver que más adelante, pues en ese momento no va a decir nada Saúl. Vamos a ver por qué. Más aquel día Saúl se dio, dice, muy bien, déjame ver. El 26. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Sabemos por las tradiciones judías que cuando una persona caía en estado de impureza, el hecho de tener contacto con algún animal muerto o alguna persona muerta, pues quedaba impuro todo durante el día y tenía que purificarse todo el día hasta en la noche. Por eso él pensó que el asiento de David estaba vacío, que posiblemente tenía alguna impureza. 27. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonathan, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonathan respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por eso, pues, no ha venido a la mesa del rey. Aquí están llevando a cabo ya el plan que habían tenido, el acuerdo que habían tenido entre Jonathan y David. Le está diciendo Jonathan a Saúl cuando preguntó que por qué, pues ya era el segundo día, ¿no? Que David no se presentaba a la mesa. Y Jonathan le explica que David le pidió permiso, siendo Jonathan dentro del ejército, dentro de la milicia, un grado mayor que David, o superior a David, pues tenía la obligación de pedir permiso primero a Jonathan. Y Jonathan se lo concedió, diciéndole que pues su hermano había venido por él para que fueran a visitar a su familia y a celebrar la fiesta de la luna nueva. Pero vamos a ver cómo reacciona Saúl. Ahí se da cuenta Jonathan que en realidad Saúl
quiere matar a David. Entonces se encendió de ira, el 30, entonces se encendió de ira, la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Entonces envía ahora y tráemelo porque ha de morir. Aquí en el versículo 20, versículo 30, unas palabras muy tremendas porque prácticamente Saúl está diciendo bastardo a Jonathan. Está diciendo hijo de la perversa. Esto significa no tanto que se obedeciera a la madre de Jonathan, sino que le está diciendo que es un infiel, por decirlo, es un traidor a Saúl, porque no se esperaba que Jonathan encubriera tanto a David, y por eso lo reprime y le dice esas palabras. Incluso pues le dice que si su madre se avergonzaría de su reino, está por la confianza que le tiene a David, por ser su confidente, está peligrando pues su reino, ¿no? El reino de Jonathan. Cuando Saúl muera, pues sabemos que él iba a heredar el trono. Nada más por tener este contacto o tener amistad con David, el hijo de Isaí, tu reino peligra y tu madre estaría avergonzada de ti. Incluso le dice, pues búscalo, ve por él y tráemelo porque va a morir. Vamos a ver aquí Jonathan, en el 32, le dice, Jonathan respondió a su padre, Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira y no comió pan del segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Entonces vemos que era tanta la ira de Saúl, estuviera David ahí y ahí lo hubiera lanceado, lo hubiera matado, pero como no estaba él, se desquitó con su hijo Jonathan, lanzándole no a matarlo, pero sí que puede decir que tiró a los pies, porque se clavó en los pies. Y Jonathan, pues, se molestó no tanto por la lanza que le haya aventado su padre, sino por se dio cuenta que la ira que tenía contra David, que sí estaba resuelto a matarlo, y eso fue lo que más le dolió, porque pues no entendía la actitud de su padre, ¿no? Se levanta Jonathan y dice que no comió esa noche. Vamos a ver qué fue lo que hizo después Jonathan. Al otro día de mañana salió Jonathan al campo al tiempo señalado con David, ese ya viene siendo el tercer día, y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando al muchacho donde estaba la saeta que Jonathan había tirado, Jonathan dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Aquí ya habían llegado a la conclusión. Jonathan sale, como había quedado con David al tercer día, sale con su lanza, sale con su arco, sus flechas, y el muchacho, su mozo, ¿no? El mozo no iba a decir mozo de espadas, el mozo de armas, de armaduras de... Silencio, cállate. Cállate, niña, cállate. Tengo aquí a la perrita. Permítame tantito, permítame. Salte, ándale, salte. Ve. Tú también, ándale, ándale. Ándale, no. Ándale. No contaba con el perdón. Yo pensé que estabas en casa de Memito.
No, pero estoy en la casa de la señora Ivonne. Tengo a la perrita y el gatito aquí a un lado. Pues por el frío, para que no se... Por lo menos el día que descanso los mantengo aquí adentro. Bueno, quedamos que Jonathan lanza las saetas mucho más atrás del muchacho. Y esa era la señal de que David estaba en peligro, porque incluso le dice al muchacho, las lanzas, las saetas, las flechas, están mucho más atrás de ti. Ve por ellas, ve por ellas. Esa era la señal para que David supiera que corría peligro. Dice en el 37, llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonathan había tirado, Jonathan dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonathan tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonathan recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonathan y David entendían de lo que se trataba. Bueno, ya sabemos que recoge las saetas este muchacho y se va. Él nunca, pues no sabía de la estrategia o más bien del pacto que habían hecho, o de la estrategia más bien que habían planteado Jonathan y David para que fuera la clave de la respuesta. Y vamos a ver la despedida de los dos hermanos, cuñados, amigos, una amistad sincera, la cual pues es triste, ¿no? En el 40, luego dio Jonathan sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Aquí hay un dato muy interesante, ¿no? Dice que, David sale de su escondite y suponemos que no había peligro en ese momento para poderse despedir. Se dice, era la costumbre en el Medio Oriente que al encontrarse o al despedirse, se besaran en la mejilla, e incluso personas del mismo sexo. Esto no nos da a entender que haya algún problema homosexual entre ellos, sino que nos mandan a una de las citas para aclarar la situación. Lo que sí dice aquí en Primera de Corintios 16, 20, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y ahí hay varias otras citas también de Romanos, en el cual dice lo mismo al saludar. No había promiscuidad en este caso. Había, es una costumbre, vamos, era una costumbre en el Medio Oriente. Así que no hay ningún mal pensamiento. Lo habíamos comentado en una ocasión, ¿verdad, Juan Carlos? Así es. Acerca de esto. Así es. De hecho, actualmente hay países donde es normal que se saluden así hombre con hombre, besos en la mejilla, pues en algunas culturas no hay ningún problema. Muy bien, gracias por la aclaración. Y vemos aquí en el 41 ya la despedida. El 42. Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonathan entró a la ciudad. Aquí nos comenta que esta despedida pues le dolió mucho más a David, porque Jonathan regresaba al palacio, regresaba con su familia, pero David se iba a ir ahora sí que de retirada,
iba a dejar lo que más quería, iba a dejar a sus amistades, iba a dejar a su esposa, iba a dejar la presencia del santuario. Y pues aquí nos dice que David lloró mucho más porque pues le dolió. Pues vemos aquí la sensibilidad que tenía David, ¿no? Porque pues sabía que no iba a volver a ver a sus seres queridos. Y así es como termina el capítulo 20, hermanos. ¿Algún comentario, por favor, Juan Carlos? Bueno, realmente estos dos capítulos es un tramo triste, ¿verdad? Son dos capítulos que de verdad dan tristeza. ¿Cómo Saúl quiere matar a David sin causa alguna, ¿no? O sea, esto nos enseña una cosa, hasta dónde pueden llegar los celos enfermizos cuando una persona, pues, ya llegar al grado de querer deshacerse de su enemigo. Y más que nada veo porque David era inocente. Digo, realmente era para que trajeran a David aquí en charola de plata y todo lo contrario. Era lo que no entendía David, cómo era posible que le estuvieran sucediendo estas cosas. Y yo me pongo a pensar el caso de David, digo, ¿cómo podría él estarse sintiendo en esos momentos? Desde que llegó ahí a pelear contra Goliat, que los mismos hermanos dicen, ¿y tú qué haces aquí, chamaco? Vete a cuidar allá los rebaños. Y dices, ¿y ahora qué hice de malo, no? O sea, ¿cómo le ha llovido a David en su milpita, pero tremendamente? Que pues cómo se sentiría el descargado ya de problemas. O sea, al grado tal de que a veces yo digo, si uno estuviera en una situación así donde ya te está lloviendo por todos lados, ahora sí que ya no sientes lo duro, sino lo tupido que dices, bueno, ¿qué está pasando, Señor? O sea, pero vemos una cosa, o sea, Dios siempre está del lado de David, pero ¿por qué Dios está permitiendo todas estas cosas? O sea, está permitiendo que a David le esté yendo como en fría. Yo no veo otra razón más que Dios lo estaba preparando en la escuela de los cocolazos al rojo vivo. ¿Por qué? Porque él iba a ser el futuro rey, ¿sí? Y Dios lo estaba preparando, ¿sí? No era nada más porque Dios no quisiera intervenir, es que David tenía que pasar por la escuela del aprendizaje. Y la escuela del aprendizaje del dolor y del sufrimiento es donde más aprendemos realmente las cosas de la vida, realmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Cuando todo va planito en nuestras vidas y el viento a tu favor y todo, difícilmente podemos estar aprendiendo, pero cuando realmente Dios te permite pasar eh, por terrenos escabrosos, el viento en tu contra y todo, es donde más uno puede apreciar la fidelidad de Dios y es donde uno aprende a confiar en Dios en esas situaciones, ¿no? Ahora, dentro de todo este panorama triste que yo veo aquí en estos dos capítulos, veo algo bonito, algo que se llama amistad. Una amistad sincera, que ya no es muy común de veras encontrar así. Yo creo que todos nos sentiríamos felices de tener un amigo como Jonathan, fiel, leal, derecho, ¿sí? Que aún contravenía las órdenes de su padre porque él era leal a David, ¿sí? Y al ser leal a David le estaba mostrando lealtad a su Dios, porque Jonathan entendía que realmente David era el elegido. Y fíjense la actitud tan diferente de Jonathan a la de Saúl. Saúl a fuerza no quería soltar el hueso. No, aquí nada más mi chicharrón truena. Y Jonathan, sabiendo que él sería el heredero al trono, no le importó eso, ¿sí? Le mostró lealtad y apoyó a David en todo, ¿sí? Ahora, a partir de aquí, o sea, bueno, esto que nos demuestra que aún en nuestra vida cotidiana nunca va a faltar, tú puedes estar actuando bien y como dicen, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? No falta aquel que tiene sentimientos de hostilidad hacia ti, aún injustificadamente. Así pasa siempre, o sea, la historia siempre es la misma. ¿Cuántas veces no te enteras que le caes mal a alguien y dices, yo cuando le hice algo? Así sucede a veces. Pero bueno, dentro de todo esto está la amistad y vemos cómo Dios está preparando a su siervo David. Era importante para David, ¿no? Que pasara por
por esos episodios tristes de su vida. A partir de aquí, ya David va a vivir a salto de mata, huyendo, porque ya Saúl ya descaradamente, antes al menos lo disimulaba, aquí ya descaradamente, ya que todo el mundo se entere que quiere matar a David. Y David tiene que vivir a salto de mata. Y no fue una semana, 2 días o un mes, fueron por años que estuvo viviendo a salto de mata. Pero todo esto le ayudó a David a fortalecer su carácter. Yo así lo veo. ¿Tú, Leti? ¿Cómo ves la historia esta triste? Pues sí, como dice Juan Carlos, ¿no? Cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios, como lo vimos en el capítulo anterior, podemos ganar amigos, como ganó David a Jonatán. Pero también cuando queremos hacer la voluntad de Dios, también ganamos enemigos, como fue el caso de Saúl, ¿no? Entonces vemos que Jonatán siempre quiso ayudar a David, pero aquí yo leía un comentario donde dice que David cometió varios errores, aquí en el capítulo 19, donde David confió más en el hombre que en Dios, ¿sí? David hizo un pacto con Jonatán, ¿no? Que se protegerían, y si cuando él llegara a ser rey, si ya no estaba Jonatán, él protegería a su familia, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Pero Jonatán no era capaz de hacer cambiar a su papá, a Saúl, ¿no? Saúl le prometió, no voy a defender a David, pero era tan voluble que al otro ratito ya pensaba diferente, ¿sí? Entonces Jonatán no tenía el control, ¿sí? Entonces, lo que realmente Saúl necesitaba, ¿qué era? Que Dios cambiara su corazón, porque mientras Dios no cambiara su corazón, Saúl iba a seguir igual, como dice Juan Carlos, hasta que matara a David, pero Dios no lo permitió porque Dios tenía un propósito, ¿sí? Entonces, lo que Saúl necesitaba es que Dios cambiara su corazón para que entonces sus palabras fueran fieles y si pudieran confiar en las palabras de Saúl, pero necesitaba un cambio de corazón. Luego vemos también con Mical, también confió en Mical, hicieron un plan, mintieron a su padre, y ¿qué pasó? Fue contraproducente, ¿no? Y lo que tú decías de la estatuilla, ¿no? La estatuilla que también no vemos que Mical fuera una mujer espiritual, ¿verdad? Entonces vemos por qué tenía esa estatuilla. Bueno, ya es buscarle mucho, ¿no? Pero vemos que no era una mujer de oración tampoco. Sí, ayudó a David, pero mintió, ¿no? Y no recuerdo qué versículo dice que hagamos males para que obtengamos bienes. Creo que es en Romanos, ¿no? Entonces no es válido porque en lugar de ayudar, empeoró la situación con su papá. Y después vemos que ya fue sabio David, porque David, ¿a quién consultó al final? A Samuel, al profeta de Dios, a un hombre temeroso, piadoso de Dios. ¿Y qué hizo Samuel? No usó artimañas, no usó mentiras, no usó armas, ¿verdad? Sino que usó la oración, oró y aconsejó a David, y entonces es como realmente pudo, por medio del Espíritu Santo, y realmente pudo retrasar las intenciones de Saúl, ¿no? Pues sí, también, viéndolo así, también. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo tengo una pregunta nada más. En aquel entonces ya no existían las ciudades de refugio, porque no se menciona aquí en ninguno de los capítulos cuando está huyendo David, que se fuera a refugiar a una de esas ciudades. Ya ves que había 6 ciudades de refugio, pero no se menciona ninguna de ellas. Y es interesante la observación, la verdad no sabría qué contestar, pero pienso yo que en un caso común y corriente podía huir a una ciudad, pero en este caso era el mismo rey de Israel el que andaba atrás de él, así que un hombre que no respetaba la ley ni nada, así que yo creo que de nada le hubiera servido a David correr a una ciudad de refugio, porque de ahí mismo lo iba. Sí, acuérdate, más adelantito vamos a ver cómo Saúl mata a los sacerdotes que ayudaron a David. ¿Qué respeto sí. podía mostrar Saúl por una casa de refugio? Sí, Entonces yo claro. creo que pues yo creo que así lo vio David, dijo, de nada me va a servir a ir a una ciudad de refugio y estar seguro ahí, porque Saúl no respetaba nada, no respetaba nada. Digo, ya estaba en una situación donde ya no respetaba nada. Entonces, pienso que
pudo haber sido así, hermanito. Como dices tú, el texto no menciona nada al respecto. O posiblemente ya no existían, ¿no? También. No, no creo que no existieran, porque por ahí leí que aún en el tiempo de Cristo todavía existían ciudades de refugio, aunque ya ni se usaban para nada realmente, pero no estoy muy seguro, David. Tómalo con reservas, ¿sí? Pero bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo respecto a esta historia que, pues sí, es triste la vida de David, es triste la vida de David, que a veces nosotros por menos nos quejamos y David, cuidado que tuvo que sufrirle duro, pero en cada sufrimiento había enseñanza de parte de Dios. Y sobre todo, esa es la escuela de la fe, esa es la escuela de la fe. Pasarnos por episodios tristes en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Dios, ¿sí? Así lo veo yo. Cuando Dios tiene en mente a alguien, Dios va a hacer grandes cosas, pero Dios lo tiene que preparar. Y también, acuérdense también todas las que pasó Moisés para que Dios lo preparó para poder ser el líder de su pueblo. José. Moisés, tú dices José José, también. José, el hijo de Jacob, también cuántas no pasó antes de ser usado por Dios. Así que, como dice Pedro y Santiago, no os desmayéis cuando estés pasando por diversas pruebas, porque tenlas por sumo gozo, porque hay un beneficio en todo. Si reaccionamos bien a las pruebas, hay beneficio, ¿no? ¿Alguien más? No, y vemos, perdón, es que vemos que también en el capítulo 20, David ya estaba vacilando en su fe, ¿no? Al huir y no enfrentar realmente, ¿no? Bueno, yo veo realmente que todos, Abraham también tuvo sus dudas de fe, Moisés tuvo sus crisis de fe. Creo que todos hemos tenido a veces crisis de fe, ¿sí? Pero aún así, Dios se muestra siempre fiel, ¿sí? ¿Alguien más? Yo, Juan Carlos, Adelante, Brendis. aquí en el capítulo 19, nos damos cuenta que nuevamente el Espíritu de Dios entró a Saúl por última vez, ¿no? Por última vez Dios le permitió tener el Espíritu porque profetizó, porque Dios en su misericordia hizo que pues no tocara a David, ¿no? Pero aquí veo algo bien importante que Dios le dio esa última oportunidad, pero también lo humilló. Lo humilló porque estuvo desnudo y fue una de las grandes humillaciones para un rey, ¿no? Entonces, aquí vemos que ya todo el mundo se había dado cuenta que ya Saúl no era el rey para Dios. Para el pueblo sí, pero para Dios no. Y por eso es que tenía tantos celos y tanta envidia de David, porque el Espíritu de Dios estaba en David. Entonces, Saúl ya no quería hacer la voluntad de Dios, ya quería hacer su propia voluntad. Y él pensaba que matando a David, él iba a ser rey, ¿no? Pero bueno, pues el plan de Dios obviamente no son nuestros planes. Entonces aquí es una gran enseñanza, ¿no? Que Dios nos va a humillar. Si nosotros no nos humillamos ante Dios, Él nos va a humillar, ¿no? Y nos va a hacer ver que Dios es grande en misericordia y en su voluntad. Entonces, mucho ojo también con eso, ¿verdad? Es un aprendizaje muy importante. Que como dices, en el capítulo 20, pues a David no le quedó otra más que huir. O sea, por mucho que él tenía fe en Dios y quizás sí quebrantaba un poco. Nadie dice que no, porque como dices, pues a todos nos ha pasado. Pero sin embargo, él huía y Dios le permitía que huyera de Saúl. ¿Por qué? Porque David no iba a matar a Saúl. David respetaba que era su rey y él ahora sí que hasta que el rey muriera, iba a tomar el trono. Entonces, pero David no iba a tomar espada contra Saúl. Entonces, David era muy obediente y él buscó los medios y las maneras de huir de Saúl para que no lo matara. Pero, bueno, yo no coincido mucho con que quebrantó su fe. Sí, en cierta manera sí lo hizo, pero también estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, Claro, pues ese porque es el comentario. Muchas gracias.
La Biblia dice orando y actuando, ¿no? O sea, también, digo, porque vemos que también, por ejemplo, cuando Abraham llegó a Egipto también tuvo temor y también echó una mentira y todo, pero yo no veo esto como algo terrible, sino creo que es parte del proceso, ¿no? En la escuela de la fe hay crisis de fe y todo, pero finalmente David tenía una gran confianza en Dios, una gran confianza en Dios, porque al grado tal de que él era un hombre temeroso de Dios. David no iba a hacer nada en contra de Saúl hasta que Dios no lo hiciera. David tuvo la oportunidad de matar 2 veces a Saúl y ahí se hubieran acabado sus problemas, hubiera él ascendido al trono. Sin embargo, él nunca lo hizo, nunca lo hizo. ¿Sí? Siguió esperando hasta que Dios dijera. Y esto le tomó años a David hasta que Dios actuó, ¿no? Entonces, pero sí está interesante el comentario cómo Dios humilló a Saúl, ¿verdad? Hay un comentario que dice que no lo dejó desnudo completamente, porque se usaban una especie de taparrabos, pero pues prácticamente pues sí se quitó la ropa. Sí, de hecho, si el texto lo menciona es porque era algo significativo, ¿verdad? El haberse quedado, aunque sea en chones, pero fue algo vergonzoso para el rey de Israel. Así es. Ajá. Bueno, de este comentarista que, que estaba yo leyendo, dice que, ¿cómo se llama? Bueno, lo traigo a nuestras vidas, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Huir de nuestros problemas? No. No, ¿verdad? Debemos enfrentarlos con oración, a la manera de Dios, ¿no? Porque tal vez no estemos en la situación de David, ¿no? De que lo perseguían para matarlo y todo, pero siento que sí debemos enfrentar nuestros problemas con las armas de Dios, siempre. Por eso digo, orando y actuando, ¿no? O sea, la fe no está peleada con el sentido común. Ok, ¿qué más tú, Ale? ¿Algún comentario, algo que leíste que quieras compartirnos? Bueno, estaba yo reflexionando un poquito con lo que dicen que quizá David se alejó de Dios. Para mí también no creo que se haya alejado. O sea, Dios lo había elegido y lo protegía. Entonces el sentido común, ahorita lo acabas de decir, el sentido común operaba en él. O sea, cuidaba su vida, pero sobre todo es que el espíritu habitaba en él, el espíritu de Dios. Entonces, yo creo que David, no flaqueó su fe. Yo también considero que más bien su sentido común le decía que tenía que cuidarse, ¿no? Cuidarse y además pues, son designios de Dios, estaba elegido él, ¿no? Para el objetivo que Dios había fincado en él. Y bueno, yo aquí lo veo también en la vida cotidiana. Pues sí, cuántas veces no nos enfrentamos a las realidades, pero Dios no nos deja solos, ¿no? Dios nos reviste de su palabra, nos reviste de esperanza y lo vemos porque vamos caminando y también usamos el sentido común porque a veces hay que actuar como ser humano y alejarte. A lo mejor si alguien te quiere hacer daño, pues no te vas a quedar enfrente, ¿verdad? Pues te retiras, ¿no? Entonces, pero yo creo que esta es una enseñanza muy buena porque siempre también al lado de nosotros tenemos gente buena, amigos que nos ayudan. Claro. Gracias. Claro, sí, también me recuerdo ahorita también Pablo cuando salió huyendo que lo descolgaron de una canasta y todo, ¿sí? También hizo eso, entonces, como digo, la fe no está peleada con el sentido común, ¿no? Más bien que creo que confiando en Dios y Dios te va guiando a través del sentido común. Pero bueno, ¿qué más aparte de esto? Perdón, Sí, Brandis. Darío. Ahorita que comentaste de Pablo, él era muy valiente, ¿no? Él siempre quería enfrentarse a todos. Pero, ¿qué le dijeron sus compañeros? Le dijeron, pues sí, Pablo, pero, o sea, a lo mejor tú tienes mucha fe, pero recuerda que las personas te van a atacar y te van a matar porque eso es lo que querían.
Y la En gente, y Éfeso fue además eso. la gente te necesita. La gente te necesita, o sea, no tanto porque sí cuidara su integridad, pero realmente la gente necesitaba del de lo que Pablo les decía, del evangelio que les decía. Entonces, aquí no vemos que Pablo fuera cobarde, sino que más bien le decían pues que se cuidara, ¿no? O sea, sí era muy valiente, pero a veces no podemos ser imprudentes, ¿no? Y debemos cuidarnos, o sea, no podemos estar a la deriva, ¿no? Y aquí pues lo mismo le pasó a David, ¿no? Y David era su medio de defensa. Además, Jehová lo cuidó de tantas, o sea que en un momento lo pudo haber matado, sin embargo, como le lanzaba las lanzas, ¿no? Para la redundancia, las lanzas, y nunca le dio a David. ¿Pero por qué? Porque Dios lo estaba cuidando, Jehová lo estaba cuidando. Entonces, bueno, ya David, vemos que Saúl tenía una mente desequilibrada, con él no podía hablar, con él no podía llegar a ningún acuerdo. Ya estaba muy mal Saúl, entonces, pues no le quedó otra más que huir, cuidarse para que la preservara para que él llegara a ser rey, porque esa era la finalidad de Dios, que él llegara a ser el rey de Israel. Claro. Sí, eso que mencionas de Pablo, eso fue en Éfeso, ¿no? Que Pablo estaba empeñado en ir ahí a Éfeso y los amigos dijeron, no vayas, eso va a ser una imprudencia y no fue. Pero ya nos quedamos dándole vueltas al mismo punto. ¿Qué más hay de esta historia de traición? Porque eso era lo que era Saúl. Decía una cosa, acuérdate que le dijo a Jonatán, vive Jehová que él no morirá, pero más tardó en decirlo que cuando ya estaba queriendo matarlo. Sí, es que posible, pues, más bien ya no tenía él el espíritu, ¿no? Y los mismos celos estaba haciendo que quería deshacerse de David porque en él veía el espíritu en él que era bueno, ¿no? Desde que las mujeres cantaban que Saúl mató a miles y David a 10,000, ya desde ahí ya no le empezó a caer bien David, ¿no? Ya empezaban Sí. ahí los celos enfermizos en contra de David. Se sintió menos, ¿no? Ya no se te escuchó, Uriel. ¿Qué a ti? Ahorita que decía Uriel eso, ¿no? Que el espíritu lo abandonó. También, bueno, este comentario que yo leí, es un comentario de, ¿cómo se llama? De Warren Wiersbe. Entonces, aquí dice también que cuando el Espíritu de Dios abandona a una persona, entonces Satanás hace de las suyas y es cuando vienen males terribles. Satanás siempre está al acecho. Al acecho. Si aún como creyentes anda ahí rondándonos, queriendo devorar nuestra fe, pues imagínate cuando anda uno alejado de Dios. Es una presa fácil de Satanás. Yo lo que veo como principal lección esto es que quizá muchas veces nos hemos sentido como David siendo atacados injustamente, que te están lloviendo problemas por un lado, por el otro y que tú dices, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Y todos quizá hemos pasado situaciones así, pero recordemos una cosa, si estamos caminando en la voluntad de Dios, tarde o temprano saldremos adelante, ¿sí? Porque como dice la palabra de Dios, en Cristo somos más que vencedores, ¿no? Por Amén. medio, así es, por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, yo creo que aquí la principal lección para nosotros es que cuando nos esté lloviendo en nuestra milpita, obviamente en nuestra milpita como haciendo la voluntad de Dios, porque a veces te puede estar yendo mal, pero por andar en desobediencia, ¿sí? Eso es otra cosa muy diferente. Pero cuando uno anda caminando en obediencia y aún así te está lloviendo duro en tu milpita, pues recordemos que en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Que tarde o temprano Dios está en control de la situación, nada toma por sorpresa a Dios, y en lugar de preguntar ¿por qué, Señor? Es ¿para qué, Señor? ¿Para qué me estás haciendo pasar estas pruebas? ¿Qué quieres enseñarme? Y ahí es donde aplica lo que dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, ¿sí? Pídasela a Dios, pero pida con fe, porque si no, no recibiré nada. Y a veces este versículo lo han sacado de contexto que piensan que
Dios te va a conceder todo lo que quieras siempre y cuando pidas con fe. Señor, quiero mi Ferrari, sí, pero pídelo con fe. No está hablando, el contexto es de las pruebas. Cuando te falta sabiduría para entender el porqué de tantas pruebas, ¿no? Pídele sabiduría y Dios te la va a dar en abundancia, te va a hacer ver por qué estás pasando. Porque a veces cuando viene la prueba, lo primero que hacemos es quejarnos y preguntar a Dios, ¿por qué, Señor? Y Dios te contesta fácil, ¿y por qué tú no? O sea, ¿quién eres tú para que estés exento de pruebas? Si su hijo Jesús bebió el trago amargo, la copa amarga, pues ¿quién somos nosotros para decir yo por qué, Señor? Sino más bien, ¿para qué, Señor? ¿No? Creo que esto es principalmente lo que nos enseña estos dos capítulos que tristes. Y como digo, ya a partir de aquí, ya Saúl, David ya a vivir a salto de mata todo el tiempo. Ya no vuelve a ver a su amigo, ¿sí? Ya no tarda en morir Jonatán, Saúl, etcétera, ¿sí? Pero a David nunca se le olvidó la promesa que le hizo a Jonatán, su buen amigo. Yo soy tu amigo fiel. ¿Alguien más? Si no, ya para irnos, mis hermanos. Un comentario más final. Tú, Betty Paredes, Betty Walls, algo que te haya impactado de esta lectura. Adelante. Ay, pues yo pienso que, pues a pesar de todo lo que David pasó, pues siempre tuvo esa fe, ¿no? Entonces, pues sí, él pasó muchas cosas desde pequeño, porque siempre fue como que rechazado, ¿no? Por medio de su familia, de sus hermanos, y todavía cuando él llegó a pelear con Goliat, todavía pues sus hermanos no creían, ¿no? O sea, en lo que él estaba confiando, porque él tenía la certeza de que Dios lo iba a ayudar, ¿no? Entonces, pues él no perdió esa visión, ¿no? De mantener la fe de Dios, ¿no? Y que aún en las circunstancias que se veía de este lado con Jonathan, pues él también, pues asumía que de alguna manera, pues circunstancias por las que pasaba, pero no se mantenía, vamos, ¿no? Que de alguna manera, pues sí, a veces hay situaciones en nuestras vidas que también tratamos de huir o de evadir las circunstancias, pero sabiendo que pues nos dejamos llevar a nuestra propia opinión, nuestras propias fuerzas, y que debemos de depender de nuestro Dios, ¿no? Yo creo que al ver estas lecciones nos damos cuenta que nadie está exento de situaciones duras en la vida. Exactamente. Todos. Pero creo que un buen antídoto para estas situaciones es el Salmo 137. Confía en el Señor. 35. ¿Cuál dije yo? 100. Es que como va la inflación, se me fue uno de más. No, es 36, Salmo 37. Confía en el Señor, sí, y haz lo correcto, sí. Espera en Él, espera en Él. Encomienda tu. Ese Salmo 37, Betty me lo estaba compartiendo, de cuántos mandatos hay para nosotros ahí, y que hay que llevarlos a cabo para poder sobrevivir ante una situación en esa. Y el primero es confía en el Señor y haz lo correcto y espera en Él. Y ese de espera en Él a veces es el que nos cuesta trabajo, porque si no llega pronto la respuesta, ya empieza uno a actuar de otra manera. Sí, ¿verdad? sí, cierto. Bueno, sí. Pues te paso, Leti. Ay, perdón. Sí, ahorita de lo que está diciendo Betty, ¿no? Sí, como veíamos en el capítulo 18, sí, David es humano y es imperfecto, ¿sí? Porque como vimos, iba a ser rey, que Dios había ungido, que Dios estaba preparando en el laboratorio de la vida y todo, pero era humano, fallaba también, y también su fe se debilitaba, porque lo vamos a ver más adelante, cómo falló, a pesar de que era un hombre de fe y que está en Hebreos 11, donde está la galería de los hombres de la fe, cómo también falló, ¿verdad? Cómo también fue un mal padre, adulteró, entonces vemos que perfecto solamente Dios, pero sí, como decía Juan Carlos, en el Salmo 37 dice, confía en Dios, haz el bien, deleítate en el Señor, pero también dice, espera en Él.
Y a veces sí queremos las respuestas ya, ¿no? Porque dicen, es que ya oré, es que estoy leyendo mi Biblia, es que me estoy congregando. Y aún así, Dios no me escucha. Pero a veces queremos las respuestas en microondas y no esperamos. Pero pues realmente el compás de espera es el que más, pues ahora sí que está en nuestras vidas, ¿no? Queremos respuestas rápidas. Queremos atajos fáciles. Sí. Ok, No, pues te paso el micro, Urielón. y no es fácil porque Dios nos va preparando a través de todas las pruebas, ¿no? Y Él va conociendo nuestro corazón y Él sabe cuando verdaderamente nos estamos arrepentidos y le pedimos perdón a Él para que nos dé una nueva vida, un corazón renovado. Entonces, pues eso también, solamente Dios conoce nuestro corazón cuando somos fieles a Él. Sí, absolutamente así es. Así es, Urielón. Muy bien, le vamos a pedir aquí a Pati que ore por que terminamos el estudio con bien. Perdón, hermanos, antes de empezar la oración, quisiera hacer una petición por Manuelita, porque la van a operar el martes, creo que es el martes 8. Ok, Siempre sí sí, lo pues, operan, ahí incluye la Pati, por favor. por favor, Y por el evento que ya viene, por el evento. por el evento, ya tenemos noticias que compartirles. Adelante. Sí, bueno, pues oramos entonces, Señor y Padre bendito, agradecemos, Señor, nuevamente, Señor, las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú puedes moldear nuestro corazón, Señor, moldear nuestra mente, Señor, y darnos la sabiduría, Señor, de acción, de palabra y de mente, Señor, también, para poder contribuir en tu obra, Señor. Una obra, Señor, en la que tú tienes el control, Señor, y nadie más. En esta noche, Señor, agradecemos por el estudio, Señor, agradecemos porque la vida de David y la vida de Saúl, Señor, y de todos los hombres, Señor, que en algún momento, Señor, tuvieron que dar testimonio, Señor, de tu poder, Señor, de tu voluntad, de tu soberanía, Señor, pues que sus vidas, Señor, sirven también para que nosotros, Señor, veamos reflejadas las nuestras, Señor, y que tengamos como objetivo, Señor, servirte, Señor, ser obedientes, Señor, y mantenernos firmes, Señor, y que reconocer que en el momento que tengamos que caer, Señor, que sabemos que tu mano está pronta para levantarnos, Señor, y tu misericordia es grande, Señor, y tu gracia perfecta también para cada uno de nosotros. Y en esta noche, Señor, en especial, pues queremos poner en tus manos la vida de Manuelita, que va a recibir esta cirugía, Señor. No nada más la vida de ella, Señor, también la de los médicos, Señor. Provee de los recursos que se necesiten, Señor. Guía las manos de los médicos, Señor. Que la cirugía, Señor, sea un éxito, Señor, y que ella se vea también recuperada, Señor, sin ningún problema, Señor. Pon los medios para que ella también pueda tener pues lo necesario, Señor, para su recuperación y lo necesario, Señor, también previo a la cirugía. Oramos, Señor, por su tranquilidad durante la cirugía, Señor, y también por la tranquilidad de su familia, Señor, y agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das de poder poner ante ti esta petición, Señor, por nuestra hermana Manuelita, Señor. Cuida de ella, cuida de todos nosotros, Señor, y agradecemos, Padre bendito, que nos des la oportunidad de orar, Señor, confiadamente, Señor. Ponemos también en tus manos el evento, Señor, por todas las personas que vamos a participar, sobre todo por las personas que van a asistir, Señor. Prepara sus corazones, prepara sus mentes, Señor, y prepara también las palabras, Señor, que van a salir, Señor, de la boca de las personas que vayan a compartir, Señor. Que sean palabras, Señor, guiadas siempre por ti, Señor. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos, Señor, confiadamente en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues muchas gracias a todos, mis hermanos. Próxima semana es 21 y 22 y hasta ahí llegamos ya este año. Ya de ahí ya no vuelven a ver mi fea cara hasta enero. ¿Ok? 21 y 22. Y mañana nos vemos
¿Qué vamos a ver mañana? Abdías. Ah, Abdías. Hasta ahí también estoy acordando, no es cierto. Mañana nos vemos en el libro de Abdías, así como del de Filemón, que era un solo capítulo, y cuánto aprendimos, espero que también de Abdías aprendamos mucho, del libro de Abdías. Ok, mis hermanos, pues buenas noches a todos, un abrazo para todos, dulces sueños, y que Dios me los bendiga grandemente a todos. Sí, bye. Bye, buenas noches. A todos igualmente. noches. Muchas veces he pensado de problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está